Y buenas tardes a todas y a todos los espectadores de este encuentro del día de hoy, programado por el Departamento de Psicopedagogía y la Licenciatura en Ciencias Sociales. Un evento más en el marco de las pedagogías solidarias que hemos venido desarrollando en este tiempo de confinamiento. Una propuesta que busca acercarnos como profesores, como académicos, tanto a los estudiantes como a la comunidad en general. Esta propuesta de pedagogías solidarias ha funcionado como una apuesta de cátedra libre en la cual tratamos temáticas y contenidos de nuestros cursos, de la licenciatura en Ciencias Sociales y de los cursos que tiene el Departamento de Psicopedagogía. Y el día de hoy, como un tema complementario a lo que hemos estado vivenciando en los últimos 4 o 5 meses a raíz de la pandemia, el ver el tema de la muerte como un tema recurrente, como un tema vivido, sentido, el profesor Carlos Javier Martínez nos hablará hoy al respecto, ¿cierto? Entonces, en el marco de estas pedagogías solidarias, el día de hoy vamos a tener una charla, un conversatorio alrededor de este tema. A través de este pretendemos empezar un diálogo con ustedes, espectadores, y también con aquellos que tengan interés. A través de la grabación podremos seguir haciendo una serie de encuentros alrededor de estas temáticas. El conversatorio del día de hoy se titula Cuando estamos frente a la muerte y el duelo, el buen morir. El profesor Carlos Javier Martínez, quien estará proponiendo sus argumentos alrededor de este tema, es el profesor del programa del Departamento de Psicopedagogía, perdón. Él tiene una maestría en Ciencias Sociales del CINDE y es profesor de planta de la Universidad Surcolombiana. Los dejo entonces con el profesor Carlos Javier, quien en primera instancia expondrá sus argumentos y posteriormente estaré yo para hacer unos comentarios y entablar un diálogo con él. También ustedes como espectadores, como también debatientes de este tema, los invitamos y las invitamos a que hagan sus comentarios a través de la página de Facebook, por donde están viendo este video, para que también nutran nuestro diálogo. Entonces, profesor Carlos Javier, buenas tardes y bienvenido, y la palabra es suya. Buenas tardes, gracias Robinson, gracias Jefferson, y lógicamente gracias a las personas que ahora nos están acompañando. Estoy viendo aquí a algunos de mis alumnos y otras personas que ya están
en sintonía. A ver, como decía Robinson, lo que se aborda hoy es un tema muy pocas veces abordado desde lo académico y desde la universidad en general. E inclusive es un tema que no es motivo de conversaciones muy agradables cuando nos sentamos a departir, porque hablamos de algo que a pesar de ser una realidad innegable, tendemos a olvidarla, tendemos a ignorarla, y por eso, pues el propósito de estas reflexiones no son en ningún momento hacer planteamientos filosóficos, sino simplemente ahondar un poco en la espiritualidad de nosotros. Surgen pues de experiencias personales, surgen de haber estado por un tiempo en ese vaivén de la vida y de la muerte, pero también surgen por haber acompañado a mi mamá en todo su proceso de agonía, digamos casi una crónica de una muerte anunciada, en la cual durante más de mes y medio fui, digamos, la persona que la acompañó paso a paso a ese tránsito tan difícil de aceptar pues una nueva condición. De todas maneras, ustedes me conocen, Carlos Javier Martínez González, del Departamento de Psicopedagogía, pertenezco al Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales, IPES, lo mismo que el profesor Robinson. Y quiero comenzar por decir por qué surge este título de El Buen Morir. A ver, desde hace mucho tiempo, y en especial desde comienzos de este siglo, ha comenzado a tomar fuerza una nueva concepción del mundo. Digamos nueva, no porque aparezca ahora, sino nueva porque ha comenzado a emerger y a ser más reconocida. Además, reconocida como postura filosófica y como postura política vital, y que cada vez se está encontrando mucho más seguidores. Este es un movimiento que rescata lo elemental, que rescata el equilibrio, el respeto por el entorno natural y social, y por los fenómenos que en estos entornos se dan, aceptándolos con otro tipo de racionalidades. Se conoce filosóficamente como postura vital con el nombre del buen vivir. Y eso del buen vivir, pues nos ha conducido a plantear de entrada, si hablamos del buen vivir, tenemos que hablar del buen morir. Y en toda la literatura que he visto sobre esto, que no es tan extensa, pero sí para tener algunos elementos, no he encontrado muchas reflexiones en torno al buen morir. Y entonces de ahí surge esta preocupación. Este buen vivir que designa ese modo de vivir bien, de vivir en armonía y equilibrio, como les decía, no es nuevo, su génesis es universal. De hecho, en quechua existe la palabra suma kawasai, que tiene que ver precisamente con el buen vivir. Y en Aymara está el suma camaña, que también tiene que ver con el buen vivir. Pero además se encuentra uno que en todos los pueblos ancestrales de Oriente, de Occidente, de Oceanía, de Norteamérica, de Suramérica, aparecen este tipo de expresiones. Un hecho, por ejemplo, curioso es que hay un pueblo, el pueblo Yuba, en lo que antes era la Unión Soviética, que a pesar de todo el intento del Imperio Soviético por acabar con sus prácticas que consideraban en contravía de la ortodoxia marxista, al final tocó aceptar el chamanismo, ¿no? A ese territorio como territorio del chamanismo y respetar sus tradiciones, y este pueblo Yuba logra mucho de sus
comunicaciones y de sus curaciones a partir de la música. Igualmente en Austria hay una profesora universitaria coreana que ha venido trabajando mucho con la idea del chamán coreano, que es parecido al chamán nuestro, al chamán amazónico, a nuestro chamán indígena, pero esos procesos de equilibrio los desarrolla a través de la danza. Y entonces cada día nos estamos acercando más a rechazar esa idea de lo espiritual como algo esotérico y de las personas con una profunda carga espiritual como personas que tienen que andar disfrazadas, por decirlo de alguna manera, como si fueran a presentarse a un espectáculo. Entonces, desde esta morada del sur, eh, está surgiendo con mucha fuerza el criterio del buen vivir, ¿sí? Y que refleja ese cordón umbilical muy fuerte que existe entre el ser y la tierra a la que pertenecemos. Pero también nos dice que hay una unidad de cuerpo y alma, que es una construcción bastante compleja, bastante rica, que desafortunadamente nuestra tradición occidental y sobre todo la tradición católica posterior a todo el surgimiento del cristianismo ha tratado de separar bastante y que además fue reforzada por muchos de los preceptos filosóficos de los griegos. Entonces, desde esa perspectiva, partimos de un primer elemento y es aceptar inclusive los principios de la física. La gente dice, pero ¿cómo se van a aceptar los principios de la física que trabajan con la racionalidad occidental? Y eso no es cierto. Hay principios de la física, es decir, principios de la organización de los objetos y de los fenómenos alrededor nuestro que no corresponden a la racionalidad occidental. Eso es algo que hay que comenzar a desmitificar. El principio, por ejemplo, de eficiencia máxima es el principio por el cual nosotros aprendemos porque seleccionamos ciertas cosas. Y entonces uno de esos principios de la física tiene que ver con la energía y lo aprendimos por allá en el bachillerato, inclusive en la primaria, cuando decíamos que nosotros somos energía y como cuerpo somos una masa compleja de reacciones de energía, ¿sí? Que nos llevan a una cantidad de manifestaciones. Y también debemos aceptar que como energía no nos creamos ni nos destruyamos. Es decir, que la energía está en permanente transformación. Sin embargo, aceptando que somos energía y que estamos en permanente transformación, la idea de la muerte nos asusta. Sigue siendo una condición que queremos alejar de nuestros pensamientos diarios. La vemos ajena a pesar de que está ahí, imperturbable. Está más allá y más acá de nuestra conciencia. Hoy, ese espejismo real de la muerte es más que nunca un reto para nuestra comprensión desde otras racionalidades y otras emocionalidades. Hoy, en tiempos de pandemia que pasarán y que es un solo pretexto, pero hay que tomarlo desde esa arista, la oportunidad perfecta para ver más allá de lo fast y de lo light de la sociedad, más allá de lo rápido y de lo liviano tan en boga, para entrar en lo eterno y lo espeso de nuestra condición humana. Estamos perdiendo esa narrativa histórica humana y estamos viviendo en un actualismo impresionante que nos conduce, con ese afán de vivir el día a día, nos conduce al consumo, al vértigo, a la rapidez, a todo lo que implican los términos que más fáciles que se entiendan en inglés, lo fast, ¿no? La comida fast, y lo light, y es, hombre, ahora no hay que comprometerse y no hay que pensar ni ir más allá. Gran parte de lo que quiero decir tiene su asidero, como les decía, en esa experiencia enriquecedora, dolorosísima, que tuve
a partir de mi experiencia personal, pero en especial a partir de la experiencia de acompañar a mi mamá en todo su tránsito a la muerte hasta atender su muerte y hablarle durante más de un mes sobre eso, con altibajos, y tener esa mezcla de dolor y alegría de estar ahí viendo cómo estaba entregando su dimensión física para pasar a otra dimensión espiritual, con unas cosas que no voy a comentar ahora porque algunos podrán pensar que caen en lo esotérico, en lo sobrenatural y en realidad no. Entonces, lo que estoy diciendo está orientado a unas reflexiones ante el dolor que produce la partida de alguien que forma parte de nuestra mente y de nuestro corazón, y a escarbar más en nuestra espiritualidad que en nuestra religiosidad. Nosotros, ante el duelo, ante la pérdida de un ser que forma parte vital de nuestro ser, mostramos y reconocemos la fragilidad de la que estamos hechos. Y comenzamos a ver la urgencia de ese necesario equilibrio para poder asumir esa pérdida de la manera más constructiva. No estamos afirmando que el duelo no duele. No, el duelo duele y mucho, pero también es una oportunidad para avanzar y es una oportunidad para reconocernos, sobre todo en esa fragilidad en la que estamos. Y más ahora, cuando vemos las noticias de cantidad de contagiados, de cantidad de muertos, de cómo avanza esto como una ola aterradora ante la cual no sabemos ya ni qué hacer ni qué pensar, y entonces surgen los magos que tienen el remedio milagroso, surgen los negacionistas, surgen los que se refugian en Dios y, como dijo alguien por ahí, solamente desea contagiarse de Dios, y comenzamos nosotros además a desarrollar algo miserable que es la culpa. Y entonces, cuando comenzamos a sentirnos culpables, comenzamos a sentirnos merecedores de lo que nos pasa. Pero además, proponemos pensar, por lo menos, pensar en la existencia de mundos invisibles, como dice el texto de la psiquiatra colombiana Clara Lucía Arango, muy interesante, mundos invisibles habitados por aquellas personas que han dejado esta dimensión. Esto puede parecer desde nuestra racionalidad algo absurdo, algo fanático, pero en realidad no. Cuando hablamos de esos mundos invisibles habitados por esas personas, no estamos diciendo un mundo poblado de fantasmas, sino un mundo poblado de personas que desde otra dimensión siguen viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no tiene que ver con la religiosidad ni con los rituales estandarizados de una religión, sino que tiene que ver con la fe de la persona. Pero la fe no como creencia ciega, sino la fe como confianza plena. Por tanto, no basta con comprender la muerte desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del que se queda acá, sino también comprender la muerte desde la perspectiva de quien emprende ese camino. No se trata tampoco de hacer una apología fascinante, romántica sobre la muerte, sino por el contrario sobre la vida, ni de asumir que ante la muerte no debamos sentir dolor ni angustia, sino que debemos asumirla de manera angustiosa y dolorosa como un continuo de la vida en otra manifestación u otra dimensión. En algunos textos que me ha enviado el profesor Robinson, muy gentilmente, se está escribiendo mucho sobre esto de no poder despedir con lo de la pandemia, no poder despedir a las personas que amamos. Y cómo está afectando el no poder ofrecer esos rituales de despedida, y cómo se están generando una serie de medidas en algunos hospitales, en el caso concreto de la lectura en Argentina, para permitir que de alguna manera las personas puedan decirle adiós a ese ser querido.
La noticia hablaba de cómo una persona se subió por afuera del hospital, de la clínica, en una escalera hasta un segundo o tercer piso en la ventana de la UCI para poder ver a su mamá que estaba agonizando. Y entonces eso nos produce obligatoriamente un duelo profundo y, como decía, el duelo duele y mucho. Pero así lo dudemos, el duelo es formador y el duelo es sanador. Y ese duelo no se siente en una parte específica del cuerpo, sino que se siente en todo el cuerpo. Y nos sentimos agobiados, cansados, literalmente rotos. Hay una explicación desde el budismo que es muy interesante, porque el budismo en realidad no es una religión, sino una explicación desde una racionalidad muy profunda que toca además lo emocional sobre lo que es la condición humana. Tienen un texto gordote, grandote, que se llama Diario de la Vida y el libro de la vida y de la muerte, en la cual no establecen esa dualidad tan impresionante que tenemos en Occidente. Igual lo hace el taoísmo, ¿no? Las enseñanzas de Confucio o Lao Tse, cuando habla del Tao como razón universal y plantea el yin y el yang, ¿sí? Y si ustedes ven la figura del yin y yang, no son dos figuras separadas, sino dos figuras implicadas mutuamente, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, la carne y el alma. El budismo, por ejemplo, dice que esa sensación de dolor que tenemos nosotros cuando perdemos algo o cuando estamos incluso enfermos, obedece a una razón biológica fundamental. A ver, rápidamente. Uh, nosotros tenemos, para ellos, según ellos, estamos formados de energía y tenemos una serie de energías que son conocidas como pranas. Esas pranas, que son bolitas de energía, por decirlo de alguna manera, van por unas fibras de energía, por unos rayos de energía, por unos canales de energía que se conocen como nadis y que se concentran en ciertos centros del cuerpo que se conocen como chakras. Cuando hay una pérdida, cuando hay una enfermedad, cuando hay una angustia, cuando hay una situación de tensión, de estrés, desde esta perspectiva, lo que sucede es que algunas fibras, es decir, algunos nadis, se rompen y se liberan estas partículas de energía, estos pranas, y se concentran en ciertos sitios. Por eso existe para ellos la famosa energía, sanación pránica, en la cual lo que se busca es equilibrar estas energías. Pero más allá de esa interpretación que es budista, es reconocer que nosotros no podemos pretender no tener pérdidas en esta vida. Es decir, las pérdidas son fundamentales y propias de la vida, y las pérdidas son también parte esencial en los aprendizajes. Y nos enseñan básicamente a entender lo que ya no queda y lo que nos queda. Borges dice por ahí en uno de sus poemas: todas las cosas tuve y lentamente todas me abandonaron. Un poco para reflejar precisamente eso. Cómo desde que nacemos lo tenemos todo. La neurociencia ha demostrado, la biología, todas las ciencias duras han demostrado que tenemos todas las capacidades, pero también al mismo tiempo comenzamos a botar cosas, a hacer una especie de poda de cosas que por alguna circunstancia las botamos voluntaria e involuntariamente. Y entonces, desde esa perspectiva, el duelo es una herida invisible que se siente en todo el cuerpo y que solamente puede ser asumida desde una reflexión muy calmada, desde el reposo como toda herida, y si se quiere, hasta con cierta dosis de humor, recordando eventos simpáticos, divertidos que pasaron con aquella persona que ya no está. Pero además tenemos un mecanismo hermoso, que es el llanto. El llanto es una forma maravillosa de drenar las emociones para que no nos inunden. Imaginémonos que
con ganas de llorar ante una pérdida muy dolorosa, no lo hagamos. E imaginemos esa figura metafórica de nuestro cuerpo ahogándose en llanto. Cuando sale el agua del llanto nos purifica, nos desintoxica, nos limpia. Todo parece indicar que nosotros en realidad no lloramos a quienes nos han dejado, sino que lloramos nuestro dolor. Y entonces sentir dolor y llorar a la persona que se ha ido es tal vez la mejor forma de asumir las cosas, porque nos acerca a lo misericordioso, nos acerca a la sabiduría y nos acerca a la felicidad, aunque parezca un contrasentido. Pero el llanto no puede convertirse en ese hábito miserable para quedarnos ahí. Porque es que esa herida del duelo nunca, nunca, nunca desaparecerá. Nos dejará una cicatriz enorme y una cicatriz que nos ayudará en el aprendizaje a ser más sabios y más felices. Yo he hablado de palabras que parecen muy de la religión católica. Hago confesión, no soy católico. No, en realidad cuando hablamos de misericordia estamos hablando desde su raíz. O sea, la misericordia como entendida como aquello que nos puede producir tristeza o nos puede producir lástima. Y la sabiduría, vista más desde su raíz etimológica, que más que acumulación de conocimientos, de saberes, no, de sapere, del latín, que viene de una raíz más antigua y curiosamente significa atrevimiento. En últimas, la sabiduría es un atrevimiento y la misericordia es esa capacidad de dolerse con lo que le pasa a otro. Miguel de Cervantes en el Quijote tiene una sentencia muy hermosa. Por ahí tengo un texto, alguna vez lo comentaremos sobre los dichos y refranes del Quijote. Y en esa sentencia le dice Don Quijote a Sancho Panza: siempre será consuelo en las penas encontrar quien se duela de ellas. Eso forma parte de nuestra dimensión profundamente humana y de cómo nosotros podemos combatir esos heraldos negros que nos manda la muerte, en palabras de nuestro peruanísimo César Vallejo. Y una de las experiencias más sanadoras es contactar a nuestros seres humanos, a nuestros seres queridos que ya no están aquí, en lo cotidiano. Contactarlos como si estuvieran acá, no con esa visión mística de medium, de comunicación con el más allá, de tablas o ouija y cosas así, sino porque han formado parte de nuestro espacio vital y luego de alguna manera están ahí. Y además nos acerca a una de las experiencias más sagradas y por tanto más sanadoras, que es acompañar a morir a una persona. Cuando acompañamos a morir a una persona, entendemos que ese momento no es más que el cruce de un umbral de lo terrenal para seguir vivos en una dimensión espiritual, y que lo que muere es la energía del cuerpo físico, y que debemos entender eso así nuestra cultura nos diga incesantemente que todo ha terminado. Los budistas en su libro de la muerte y de la vida dicen: todos deben morir, pero nadie muere. Entonces, aquí comenzamos a pensar también en quien marcha y pensar en nuestra vida y entender que nosotros nos vamos de esta dimensión con lo que hemos dado. Por eso alcanzamos una especie de inmortalidad en el recuerdo. No nos vamos con lo que tenemos, nos vamos con lo que hemos dado, y eso que hemos dado nos sostiene en este viaje. Sin embargo, tenemos mucho temor, luchamos, agonizamos, nos resistimos a mutar de esto que llamamos cuerpo. Y gran parte de este apego
a veces irracional, absurdo, tiene que ver quizá con el hecho de no haber cumplido bien la tarea o de haberla hecho mal. Es decir, el momento de la conciencia de la muerte es quizás el acto más ético de la vida en este sentido. Lo digo porque les comentaba, tuve el dolor inmenso, pero también la alegría enorme de acompañar a mi mamá en todo ese trance y en el último día, hacia esta hora de un viernes, comenzar a ver cómo ya ella comenzaba a entregar y apretaba mis manos y me tocó a mí la tarea nada agradable de acompañarle en ese tránsito y de ver cómo emprendía ese viaje y de verificar que efectivamente ya había partido. Algo que contado suena sencillo, pero que en realidad produce un dolor, pero también como la certeza de que la tarea se ha hecho y de que uno ha puesto tal vez lo único que estaba a cargo de uno. Ser bueno, entre otras cosas, no nos libera de cosas malas y no nos evita cosas malas, simplemente nos evita lo evitable, no más. Y no podemos trabajar con esa idea de ser bueno o como dice Sócrates en su ética, de hacer de manera correcta las cosas correctas con la esperanza de no tener ningún sufrimiento después o una retribución inmediata o estar a la diestra de Dios Padre, como se dice, en el cielo. Ser bueno nos evita lo evitable, no más. Y entonces, nosotros, si aceptamos que ellos nos acompañan desde otra dimensión, pues dejemos que lo hagan de una manera normal, de una manera natural. Cada persona decide qué camino emprender para unirse a su creencia, a su Dios, a su luz, al Atma, como dicen los budistas. Y eso es totalmente respetable. En las culturas precolombinas nuestras, en las culturas ancestrales, existe esa idea. Los únicos que en términos filosóficos son inmortales son los animales, porque no tienen conciencia de su muerte. Nosotros no podemos ser inmortales porque tarde o temprano vamos a adquirir la conciencia de nuestra muerte. Y esa es la verdadera bendición que nosotros podemos tener en este momento. Es decir, bendición en el sentido de purificación y protección de la vida. Bendición, benedictio en latín, ¿sí? Es una fuerza protectora. Y benedictio literalmente significa nombrar o invocar el bien, decir el bien, llamar al bien. Y esta benedictio o esta bendición que actúa como un cielo protector, cada cual la llama según su creencia, ya sea en invocación al sol, como el caso de los Inti, bueno, incas, Inti Yami, los hijos del sol, Inti era sol, como el caso de la cruz de los católicos y de diferentes manifestaciones. Por eso tal vez lo más difícil es construir una cultura de ayuda para lo mejor, para morir lo mejor posible. Y además entender que ese es nuestro acto vital más profundo, que exige, fuera de eso, perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón es una manera de librarnos de esa carga pesada que de una u otra manera estamos acumulando en la vida. Pero perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin tristezas ni rencor lo sucedido. Y entonces eso es tal vez lo más sanador que uno puede hacer con alguien que ha partido. ¿Sí? Porque esa persona que ha partido siempre nos va a seguir escuchando de alguna manera en nuestras invocaciones, en nuestros recuerdos, en nuestras tristezas, en nuestras oraciones, ¿sí? Y hay muchos silencios, hay muchos descuidos, hay muchos malentendidos que nosotros debemos perdonar de parte y parte.
Es muy difícil no haber tenido esos desencuentros, esos descuidos, esos malentendidos con alguien, pero lo peor que podemos hacer es comenzar a martirizarnos, a victimizarnos, como dicen ahora, y a sentirnos culpables. La, el mejor camino es definitivamente perdonar y pedir perdón y aceptar que el amor en últimas que hay en todo perdón es una fuerza constructora y una fuerza solidaria. Lo único que nos sostiene es la negación de la desesperanza. Entonces, nosotros debemos vivir además en un aprendizaje derivado de la esperanza, pero la esperanza asumida aquí desde muchas perspectivas. A ver, los griegos hablan del elpisio al hablar de la esperanza, en el sentido de una expectativa y una confianza favorable. En el latín se hablaba del esperare, como esperar, pero hay una raíz más antigua, hebrea, que habla de Kabah. Y Kabah, para referirse a la esperanza, hace mención a algo unido a una cuerda. Entonces la esperanza hay que asumirla de que uno está unido a una cuerda y que tiene esa confianza, esa fe de que en algún momento va a esa cuerda lo va a conducir a alguna parte. Ser sabios en ese sentido de ser atrevidos, tener esperanza en el sentido de estar unido a algo, tener fe en el sentido de confiar, pues es una decisión de cada cual. Es una apuesta que cada cual asume y toda decisión pues nos deja un aprendizaje y por tanto no deberíamos arrepentirnos de ninguna de las decisiones que nosotros hayamos tomado. Inclusive, declararse abiertamente ateo no nos tiene por qué alejar de lo espiritual, ¿sí? Porque de alguna manera, dentro de esa postura, se generan una serie de rituales sanos que hacen visible, lo invisible. Y ese es el gran valor de generar este tipo de rituales muy sanos, porque visibilizan algo que los demás no ven. No se trata entonces de asumir que lo espiritual está por fuera de nosotros mismos y que corresponde más a otro sentido. En realidad, el duelo, y ya para terminar, tiene un propósito. Y la muerte no acaba de un solo tajo con los lazos de amor, sino que por el contrario nos permite entender que somos lo que hacemos, somos lo que damos y somos lo que recibimos más que lo que tenemos. Y lo más importante, nos permite entender que para morirse no hay que estar enfermos, sino estar vivos. Dejo ahí, gracias. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por esa argumentación amplia, utilizando, pues digamos, muchos argumentos que vienen desde otras religiones, también las etimologías, como nos explicaba también de algunas palabras que usamos comúnmente en esa herencia judeocristiana que tenemos en nuestra sociedad. Bien, yo voy a actuar pues como un comentarista de ese texto que tú escribiste y que estás compartiendo con nosotros hoy, pero también en esa labor de comentario, de comentarista que estaría ejerciendo, también me gustaría pedirte permiso, Carlos, y también pedirle permiso a los espectadores, si les gustaría
entrar a hacer sus comentarios directamente al autor. Es decir, en el Facebook algunos espectadores que están ahí acompañándonos hicieron algunos comentarios. Por ejemplo, Orinson Perdomo. Entonces, si a él le gustaría entrar aquí al estudio, este estudio que tenemos a través de StreamYard para argumentar su pregunta, pues podríamos hacerlo. Claro, si ustedes dos están de acuerdo, si profesor Orinson y demás, que también haría parte de ver quién propone esta intervención. También tenemos 2 o 3 comentarios más. Entonces sería una intervención que harían nuestros espectadores también como comentaristas invitados. Entonces, pues, mientras yo hago mis comentarios, Orinson, si te parece, entonces te podrías ir integrando. Jefferson te va a contactar para que entre. ¿Listo? Bueno, pues digamos que al leer el texto y al escucharte, si bien es difícil encontrar una frontera entre un diálogo académico y un diálogo también sobre religiones y demás, queda difícil entonces no traer argumentos también pues de nuestras ciencias humanas, ¿cierto? Desde la sociología, la misma filosofía que tú trajiste, y por qué no, de la teología, que como teología no se centra apenas en una religión, sino en entender pues, la idea de Dios, ¿cierto? Y yo comenzaría haciendo mis comentarios a partir de 2 elementos que están puestos en la invitación y en el título, uno en la invitación y uno en el título de tu texto y de tu conversa. Tú hablas del buen vivir, ¿cierto? El buen vivir como una propuesta contemporánea de reeditar y de retomar pensamientos tradicionales que en sí hace parte de una apuesta contra el desarrollo occidental capitalista que se nos ha impuesto, ¿cierto? El buen vivir como un proyecto alternativo. Y en ese buen vivir como proyecto alternativo propones el buen morir, que lo pones en el sentido, pues, como un acto ético donde aparece el amor y el perdón, ¿cierto? Como un acto no apenas individual, de dolor individual, sino un acto que genera un lazo. Ese lazo que tú nos estabas explicando, pero yo lo extendería a fortalecer el lazo social. Y allí yo tomaría un poco esa propuesta weberiana, ¿cierto? Si bien Weber fue un poco leído en el sentido de la melancolía de esa modernidad que nos llevaría hacia la jaula de hierro y hacia la desmagización vía racionalidad, ¿cierto? También está la propuesta de remagizar el mundo, es decir, encontrar otras formas más allá de lo racional que nos permitan habitar y construir la relación, la acción social, ¿cierto? Y allí estaría entonces esa idea del buen morir, remagizar el mundo o encontrar de nuevo el sentido o resemantizar ese sentido del ritual del morir como un ritual cargado de muchos significados en nuestra sociedad hoy. Entonces, es significativo, ¿cierto? Entonces, ese buen morir, yo lo entiendo entonces como un reencontrarnos con la muerte no solo a partir del sentimiento de pérdida y de ruptura del lazo, sino del fortalecimiento del lazo a partir de entenderla de otra forma. Claro, allí habría entonces algunos de los comentarios que hacen nos ayudarían tal vez a profundizar este tema. El otro está en esa invitación que enviamos con la mola cuna, esa mola que está allí, que está simbolizando el continuum, ¿no? El eterno retorno a partir de la serpiente, ¿sí? La mola es ese arte elaborado por las mujeres, cuna específicamente de esa comunidad indígena que está entre Colombia y Panamá, ¿cierto? Ese continuo. Entonces, puede haber un lado izquierdo, derecho, una arriba, una abajo, pero hay un continuo.
Y allí entonces encontraríamos la muerte como ese continuum de vida en el cual la separación muerte-vida no, tal vez estaría en la mitad, pero no está rompiendo la unidad. Creería yo que el buen morir es entender la unidad sin romperla a partir de la pérdida de la vida física. ¿Sí? Entonces allí también están esos dos elementos que nos conceden. Sin embargo, en el sentido también de la vida, en este siglo XX que acabó de pasar y en el cual también emerge ese buen vivir, también tuvimos el siglo de la mayor destrucción, de la mayor cantidad de muertes, como lo señaló Hobsbawm, ¿no? En la era de la destrucción, en la era de las catástrofes. Cuando él dice, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la capacidad técnica de la humanidad fue tanta que llegó a matar a una porción de la humanidad que no se había logrado en guerras anteriores. Entonces esa capacidad mortífera de la razón también es importante para tenerla en cuenta en esta reflexión. O sea, la razón, al tiempo que nos ha ofrecido la vida, extender la vida, también ha sido una forma de quitarnos la vida a través de la guerra mundial y de la guerra más letal, a pesar de poder ver guerras más cruentas y aún más sonadas a través de la literatura histórica, pero la capacidad mortífera es mayor en el siglo XX, ¿cierto? Entonces la guerra también en el siglo XX nos pone de cara a la muerte masiva. Y en la actualidad, comenzando este siglo XX, también en la segunda década, la Primera Guerra Mundial aparece en la segunda década del siglo XX, el virus aparece en la segunda década del siglo XXI, ya, pero nos enfrenta a la humanidad frente a otro tipo de muerte, ya no es la muerte de la guerra, donde debemos morir e ir a quien va tal vez a sufrir ese destino trágico de las diferentes guerras del siglo XX. Tal vez esta forma de morir inaugura otras de las formas masivas de muerte de una sociedad globalizada, como es la sociedad en la cual estamos viviendo. Esa sociedad globalizada en la cual un virus que se inicia al otro lado del mundo ya viene matando a centenares de miles de personas. ¿Sí? Esa idea entonces de la muerte nos pone frente, no solo frente a la muerte armada de hace un siglo o esa muerte química que se nos puso de frente hace un siglo con el inicio de la química, la segunda revolución industrial puesta al servicio de la guerra. En todos estos asuntos del enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. Ahora tenemos una guerra mundial de la humanidad contra un virus, ¿cierto? Y dentro de la misma guerra de la humanidad contra un virus está también una guerra interna de la humanidad por saber quiénes van a vivir y quiénes van a morir con el acceso a la vacuna, ¿sí? Y allí entonces aparecen todos estos elementos, digamos, la compasión de cómo permitir que el otro muera, en qué condiciones, ¿cierto? En la compañía que también creo que ponen en ese sentido el sentido o el acto ético de la muerte empieza a tocar algo que desde las últimas décadas se ha llamado el humanizar la medicina. Se ha venido humanizando el parto porque a partir de la idea de la medicina racionalista, entonces pues, lo funcional era traer ese bebé por cualquier medio, cumplir ese fin a través de cualquier medio. Y era la mujer allí sola entregada a un cuerpo médico que seguramente estaba salvaguardando su vida. Pero entonces el padre o la compañía de familiares en el momento del parto era inconcebible para la medicina. Ahora, en las últimas décadas, y lo puedo decir también de manera personal, yo acompañé en un sistema de salud público, universal y gratuito como el brasilero, acompañé el nacimiento de mis dos hijos como una política de humanización, ¿sí? Vemos que tal vez aquí en Colombia se empieza a dar ese proceso
de humanización del parto y humanización también de otros procedimientos clínicos. Entonces estamos en este siglo XXI frente a la muerte epidemiológica, que es lo que tal vez nos pone a pensar en este momento en la muerte, es que vamos a morir solos, como un poco lo relata en esa noticia que tú comentas allí, en tu conversación. Vamos a morir solos, vamos a dejar morir al otro solo, y allí entonces aparece el ritual de despedida, tan difícil en este momento, porque el ritual de la despedida en la guerra era dejar ir al otro sin saber si volvía. El ritual en la muerte epidemiológica del siglo XXI también es dejarlo ir al hospital sin saber si él o ella vuelva, tal cual como el relato que nos hizo Daniel Coronel en una de sus columnas sobre el médico, uno de los primeros médicos que falleció por el virus. ¿Sí? Él nunca volvió y su familia aún está en ese proceso de duelo, ¿cierto? Pero también el duelo hace parte no solo del dejar ir, sino también aparece el honor del muerto. No hay muerto malo, ¿cierto? Bueno, tal vez el muerto más malo que hemos tenido en Colombia en las últimas décadas fue el mono jojoy, mediáticamente expuesto y pues tal vez como si se fuera a quemar, como una quema de una bruja o de un brujo. Tal vez ese sería el muerto malo reciente. Pero no hay muerto malo, y eso casi siempre lo decimos de manera coloquial, porque es que el muerto salva sus culpas, y inclusive el día de ayer también teníamos aquí en la ciudad de Neiva una familia que fue a protestar frente a una clínica de la ciudad para demostrar que creo que fue la abuela que falleció, no falleció por el virus, sino que había fallecido por un paro cardíaco. Porque es que morir por el virus en este momento podría significar también una muerte indigna. Y salvaguardar el honor del muerto también hace parte de el honor que salvaguarda los vivos, quienes lo están dejando ir. Pero deben dejarlo ir con un honor restablecido. Entonces, esto acaba siendo interesante porque estamos retomando esas prácticas alrededor del despedirnos en sociedades, digamos, occidentales, donde la idea de la vida se extendió, es decir, aumentó la expectativa de vida, pero no quiere decir que aumentó la vida digna. ¿Mm? También hay expectativas de vida larga, pero indignas. Y ahí viene también el debate de la eutanasia. Yo cómo puedo estar vivo cuando en realidad mi cuerpo ya no es una carcasa, y solo mi cerebro tal vez es el que está funcionando, o alguna parte de mi cuerpo. Es decir, funcionalmente estoy vivo, pero humanamente ya no lo estoy. Entonces, creo que son muchos elementos que se dejan ver allí. Entonces, la muerte como un hecho socialmente significante, pero es significante a partir de lo que tú nos traes, de ese ritual vivido que es el acompañar a tu madre en el lecho hasta morir, ese ritual de acompañar, pero no solo de acompañar, sino de dejar ir como ese acto ético, ¿cierto? Entonces, digamos que ese sería mi comentario al respecto. Claro, no llega a la amplitud de los elementos argumentativos que tú traes. Lo hago entonces es más a través de una lectura complementaria acá. No sé, tenemos también bastantes comentarios, no sé tú qué quisieras decir, y entonces invitaría a Orison en este momento para que haga después de tu intervención, su intervención aquí en el estudio. No, muy, muy rápido. Yo le decía al comienzo, el propósito no es escarbar en todas las razones, porque es que nos metemos en estos sistemas de creencias tan fuertemente arraigados, sino más bien en, como usted lo decía, Robin, en la ética
de la vida que nos conduce a la ética de la muerte. En este momento se quiere salir rápido de todo, se quiere morir rápido, inclusive hay todo un movimiento casi filosófico de vive rápido y muere joven, es decir, evitémonos, lo decía por allá en Andrés Caicedo, ¿no? En sus Angelitos Empantanados, evitemos el espectáculo degradante de nuestra vejez. Entonces, estamos ante una nueva situación y con esto del COVID. Mira, por ejemplo, Camilo Vidal trae a colación a William Walker con la vida después de la muerte. Sí, hay muchos escritos que reconocen eso, e inclusive en cine hay una película, Agua de Azúcar, como le digo yo, pero que quien la hizo tuvo que haber leído mucho de esto, y es el famoso Ghost, La sombra del amor. Y en esa película de Ghost, La sombra del amor, se muestra precisamente eso de la vida después de la muerte y cómo algunas personas tienen esa capacidad de entrar en comunicación. Yo no creo, por ejemplo, Elsa Lucía Arango, que es psiquiatra, que escribe lo de Mundos Invisibles, narra que ella tiene esa capacidad, pero no siempre la logra, y que eso es como meditar, ¿no? Es algo que uno aprende de la noche a la mañana. Pero también, y el caso concreto de Walker, pues, citado por Camilo Vidal, y es cómo esa geografía del cielo, por decirlo así, es muy parecida a la geografía de la Tierra. Eso sorprende cuando uno lo lee, y lo lee también en el libro de la vida y de la muerte, y que una de las imágenes arquetípicas del cielo son las escaleras, y uno encuentra después en la Biblia, como documento importantísimo y muy bien escrito, cómo en esos sueños de los llamados profetas hay una invocación recurrente a la escalera, ¿no? Y a cómo voy yo ascendiendo. Juan Carlos Acevedo trae a colación a Miguel Hernández, y Miguel Hernández en ese poemita dice algo que lo deja uno un poco desconcertado, ¿no? Tanto penar para morirse uno. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro intento es entender que vida y muerte no son una ruptura, sino un continuo, como cuerpo y alma. Es eso lo que la tradición occidental ha roto y ha presentado como dos mundos totalmente opuestos, y que lo corpóreo es totalmente opuesto a lo espiritual, y que yo debo alimentar o uno u otro, y resulta que no. En realidad los dos se nutren, y ese principio del yin y del yang, para regresar allá, o del sol y de la luna, narrado por la Friedman en una colección de cosmogonía de los pueblos indígenas colombianos. Y yo termino inclusive vuelvo al Quijote, con algo que dice por ahí Sancho en su sabiduría, ¿no? Tantos pies tiene la tumba del Papa como la del sacristán, haciendo referencia a lo que decía Robinson de que no hay muerto malo, y de que al final, después de todo esto, terminamos reducidos a la mínima expresión, y entonces la muerte se convierte como en esa gran aplanadora, esa gran niveladora de Dios, como diría alguien. Es ese básicamente el propósito, que nos detengamos un poco a pensar en eso, y más ahora en esta época de pandemia. Yo sé, por ejemplo, que Orinson pasó por un evento traumático similar al mío, y también por un evento familiar de la pérdida de la mamá hace muy poco, y por eso sé también que muchos de ustedes, Karen Juliet, ¿no? Con esa idea mexicana de que el recuerdo es el que nos sostiene vivo. Karen Juliet, que plantea lo de Epicuro como una manera del buen vivir, es decir,
de que en últimas debemos hacer las cosas que nos plazcan, porque bueno, como diría Miguel Hernández, tanto penar para morirse uno. Valentina, que plantea que somos lo que hacemos en la vida, ¿no? Y que nos volvemos inmortales gracias a ese recuerdo. Es básicamente eso, más comentarios con mucho gusto, pero como les decía al comienzo, no es una posición ni religiosa, ni mucho menos, sino más bien ética, y que entendamos que no podemos, a ver, que el día que hablemos de la muerte con la misma naturalidad, con la misma alegría, con el mismo amor que hablamos de la vida, ese día hemos superado gran parte de nuestras limitaciones para entender el por qué podemos creer en que hay unos mundos invisibles que por no estar no quiere decir que no existan. Bien, Carlos, yo creo que tendría un último comentario. Digamos, tú has hecho una labor también de recoger los comentarios de todos los quienes nos han acompañado en este conversatorio. Y es precisamente es la capacidad de encontrar el acto ético y ritual de la muerte, saliendo más allá del acto de reproducción masiva de la muerte, que estaría a través de la concepción de la guerra, de la concepción epidemiológica que nos invade en este momento, ¿sí? Y también una muy particular a nuestro caso colombiano, y es cuando la muerte también es una máquina de matar con diferentes objetivos, ¿cierto? Es como el conflicto, la guerra que hemos vivido también nos ha permitido o en algún momento naturalizar la muerte sin esa ritualización. Y yo creo que ahí también hay actos valerosos, especialmente de las madres de Soacha con los falsos positivos, ¿cierto? Es que ellas no acompañaron en ese despedir a sus hijos, pero en ese acto de recuperar y ritualizar la muerte es encontrar el cadáver de sus hijos y darle la sepultura que ellas le quieran dar desde su religión. Perdón, Robinson, esos rituales sanos que hacen visible lo invisible. Es básicamente eso. El valor de lo que usted está señalando es cómo ese ritual de la despedida, de ver, de saber que enterró a alguien, hace visible cosas invisibles, cosas como los profundos lazos afectivos, pero también las profundas distancias, los profundos silencios y el momento como de ponerse uno en paz de manera muy humana frente a ese hecho terrible de la certeza de la muerte. Mira, perdón, en la última conversación que tuve con mi hermano, cuando yo estaba en la UCI entre la vida y la muerte, mi hermano desarrolló un cáncer y yo no sabía. Cuando salí de la UCI, después de 17 días, fue que me dijeron, y entonces viajé 8 días después a visitarlo. Fue la última vez que hablé. Y la primera cosa que nos dijimos, es, hombre, somos demasiado frágiles. Con eso ya se puede imaginar la escena de llanto, yo con una herida de 15, 20 centímetros en el pecho, él sabiendo ya con la conciencia de que iba a morir, aunque no lo quería aceptar, y yo con el trabajo del dolor físico y emocional de despedirlo y de decirle, hombre, usted ya ha hecho la tarea o ya hemos hecho la tarea, que tal vez lo que más nos duele, ¿no? Saber que nos quedaron cosas pendientes, cosas que pudimos haber dicho y no dijimos por alguna circunstancia. Eso es tal vez lo que más nos agobia y lo que más nos conduce a ese sentimiento horroroso de culpa. Como lo digo yo de una manera figurada, Dios no nos quiere con culpa, independientemente de la idea de Dios que tenga cada cual, ¿sí? Pero Dios no nos quiere con culpa. Y es tal vez el hecho de rechazar mucho de esa tradición judaica, de ese Dios vengador, cruel, que castiga, ¿no?
y más acercarse uno a esa idea de un Dios bacano, un Dios chévere que simplemente nos señala ciertos caminos que nuestra conciencia escoge transitar o no transitar. Muy bien. Tendríamos dos últimos comentarios, uno del profesor Juan Carlos Acevedo, quien nos ayuda también a traer otros comentarios que hacen Karen y Valentina, y él nos dice, Karen y Valentina coinciden en una idea de la inmortalidad o la más modesta perdurabilidad a través de la memoria que quedan en los otros de nuestros actos y pensamientos. Me gusta esa idea, que nos inspira a quienes no tenemos el consuelo de la vida en el más allá, o de la pervivencia del alma o del espíritu después de la muerte. Por ejemplo, cuando leemos la Apología de Sócrates, uno de los textos juveniles de Platón. Es como si cada uno de los lectores, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, lectores, cada uno de nosotros volviera a ver y a escuchar a Sócrates y al propio Platón, quien nos habla a través de sus escritos que afortunadamente pervivieron a los avatares de los tiempos. Y también nuestro compañero Silva William nos dice, como los sucesos de muerte de nuestros familiares, cómo los sucesos de muerte de nuestros familiares condicionan de miedo nuestras vidas y nos llenan de culpa, vivir con un duelo y con la culpa. En mi caso tuvimos experiencias trágicas durante 5 años con la muerte de 4 hermanos de forma consecutiva. Esos sucesos fueron devastadores tanto para el espíritu como para la cordura. Ese es lo que dice William Silva. Es eso lo que estábamos comentando, ¿no? Nos llenamos de culpa y nos llenamos de la idea de que el dolor, de que el duelo no sana, y resulta que el duelo sí sana. Deja unas heridas ni las berracas, como diría por allá nuestro César Vallejo, ¿no? No deja heridas como del odio de Dios, ¿no? Con unas cicatrices en los lomos más fieros, lo dice por ahí, y que se emposan en el alma. Pero el duelo sí se puede curar, y se cura en la medida en que yo comience a perdonar, a ser perdonado, comience a decidir con, a ver, aceptar la sabiduría en ese sentido, a ser atrevido, a querer ser, porque de resto, como dice William Silva, es devastador. Y es devastador y es más devastador cuando vemos las noticias y es más devastador cuando son noticias de masacres y de la cantidad de personas, pero en esencia es el no haber podido establecer ese sano ritual que me haga a mí visible cosas invisibles y comenzamos a martirizarnos. Pero pues cada uno maneja su duelo de acuerdo con la proximidad y la intensidad que haya tenido con la persona que ha decidido partir. O sea, no hay una norma que le diga a uno, no, el duelo dura 3 días o 3 años. Cada uno lo maneja. Y yo termino aquí diciendo que solamente nos duelen aquellas personas a las que hemos amado. De resto, no lo sentimos. Muy bien, Carlos. Bueno, ya cerramos con el comentario del profesor Juan Carlos, que también son muy acertados también en términos de lo conclusivos que son. Entonces, Juan Carlos nos dice que el comentario que yo he hecho nos lleva a pensar esa modalidad de la muerte en Colombia como máquina de matar y el lugar de las madres de Soacha, que son nuestras madres de la Plaza de Mayo. Es la muerte sin rituales, pero que de algún modo también yo sumaría, busca ese ritual para poder dejar ir, ¿cierto? Puede ser inclusive el acto de que la verdad a través de la justicia especial, donde el asesino narre por qué lo mataron o algo alrededor de esa muerte que también ayuda a hacer más leve ese duelo y se cierre de la manera que se tenga que cerrar, porque no hay un manual para cerrar.
también creo yo. Hay reflexiones éticas como las que nos propone Carlos, pero no hay un manual. Y continúa Juan Carlos diciendo, y la muerte epidemiológica en la que estamos, es decir, también cómo estamos viviendo un momento de muerte que nos pone el virus, ¿no? Es esa muerte epidemiológica del siglo XXI que no es nueva, ¿cierto? En la serie que se viene haciendo de la historia de las pandemias, vemos que las pandemias, el virus y demás muertes por esa naturaleza que nos habita y que algunas veces no comprendemos, ha estado allí, nos ha acompañado, sea como forma de inoculación del poder a través de las epidemias que se dieron entre la relación entre conquistadores y nativos en América, o sea, a partir de las condiciones insalubres en las que vivían en las ciudades medievales, ¿cierto? Entonces, esas formas también de la muerte como se nos presenta y como también las interpretamos a partir de los diferentes momentos y también cómo intentamos contenerla, que si yo quisiera cerrar con un elemento que aporta Foucault en su genealogía del racismo, cuando él dice es que el principio de la sociedad, de la gubernamentalidad, va a ser el de hacer vivir y dejar morir. La vida se vuelve fundamental, se extiende, se cualifica, se hace dócil y se hace útil, pero entonces el principio ya no es hacer morir como fue en tiempos pretéritos. Entonces eso también nos trae a colación un poco lo que nos comentaba Orinson sobre el libro de la filosofía de la vida o del vivir que recomendó al comienzo de esta sesión. Pues agradecemos, Carlos, te dejo entonces las palabras de cierre. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les recomendamos entonces seguir. Vamos a ver si este espacio puede seguir también más adelante. También esperamos, profes y compañeros, que podamos proponer de pronto temas de reflexión que, así como este, realmente tuvo una audiencia importante, con una participación significativa, y podamos seguir dialogando. Estos diálogos nos permiten también entender de manera abierta pues lo que nos viene ocurriendo. También les ratifico que este video queda grabado en la página de Facebook de la Licenciatura en Ciencias Sociales. También será puesto en el canal de YouTube, donde también encontrarán otros de los videos que se han venido realizando durante estos 4 meses. Es un repositorio tanto de temas académicos como de reflexión, donde también están los programas de historia de las pandemias, que pueden ser pues, consultados y utilizados de manera amplia. Carlos, entonces dejo contigo el cierre. Feliz tarde a todos. Listo, ¿no? Agradecerles, honestamente, en un momento dado le dije a Robinho, hombre, si llegan 5 personas ya es un éxito. Están reportando 36 de manera sincrónica. Vamos a ver cuántos después por el Face y por YouTube. No, realmente sí, para reforzar lo último que dice Roy, es si queremos, nosotros sí queremos, desde el Departamento de Psicopedagogía y la Licenciatura de Ciencias Sociales, tener un espacio. No, lo del COVID es un pretexto. Queremos tener un espacio, ojalá permanente, de verdadera proyección hacia las escuelas, los profesores, las comunidades, las organizaciones, grupos de interés, para discutir asuntos que que estén más allá de las 4 paredes del salón. Yo les agradezco. Aprovecho para hacerme publicidad. Dentro de 8 días hablaremos sobre aprendizaje del proceso de acreditación a partir de un libro que ya está en la editorial de la universidad y a partir de la experiencia que tuve como coordinador de acreditación de alta calidad. Entonces es como ya una reflexión más académica, institucional, sobre qué aprendimos de esto de la acreditación. Gracias a ustedes y a mis estudiantes, a los que me acompañaron, y ojalá comencemos a construir un buen vivir. Y un buen vivir pues implica también reconocer
la inminencia y la certeza de la muerte, y mientras tanto, vivamos. Gracias y feliz tarde y feliz puente, ¿no? Entre otras cosas, que viajen, que salgan, que vayan a, a muchas partes. Mentiras, en casita. Chao.